Ageo y el otro es Malaquías, y ambos eran predicadores bastante fuertes, muy directos. Dado que el tema de esta noche es el dinero, estoy leyendo partes de lo que dijeron sobre el dinero y las posesiones. En primer lugar, el libro de Ageo, capítulo 1, un mensaje del Señor a Ageo, el profeta que lo entregó a Zorobabel de Judá y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, porque se les dirigió a ellos, a fines de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el primero. ¿Por qué todos dicen que no es el momento adecuado para reconstruir mi templo?, pregunta el Señor. Su respuesta es esta: ¿es el momento adecuado para que vivan en casas lujosas cuando el templo yace en ruinas? Miren el resultado. Siembran mucho, pero cosechan poco. Apenas tienen suficiente para comer o beber, y no les alcanza la ropa para mantenerse abrigados. Sus ingresos desaparecen como si los estuvieran metiendo en un bolsillo lleno de agujeros. Por supuesto, eso se dijo en una época de inflación galopante, cuando el dinero simplemente no parecía comprar lo que antes compraba. Sembraron mucho, pero cosecharon poco. Apenas tienen lo suficiente para comer o beber, y no tienen suficiente ropa para mantenerse calientes. Sus ingresos desaparecen como si los estuviera metiendo en bolsillos llenos de agujeros. Piénsenlo bien, dice el Señor de los ejércitos. Consideren cómo han actuado y qué ha sucedido como resultado. Entonces vayan a las montañas y derriben madera y reconstruyan mi templo, y estaré complacido con ustedes. Y apareceré allí en mi gloria, dice el Señor. Esperan mucho, pero reciben poco. Y cuando lo traen a casa lo arruino, no dura para nada. ¿Por qué? Porque mi templo está en ruinas, y no les importa. Su única preocupación son sus propias casas bonitas, pero estoy reteniendo la lluvia del cielo y dándoles cultivos tan escasos. De hecho, yo mandé una sequía en la tierra. Sí, y en las tierras altas también, una sequía para que escasee el grano y las uvas y las aceitunas, y toda su demás cosecha. Es una sequía que los matará y a todos sus ganados, y arruinará todo lo que han trabajado tan duro para conseguir. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y las pocas personas que quedaban en la tierra obedecieron al mensaje de Ageo, del Señor su Dios, y comenzaron a adorarlo en serio. Entonces el Señor les dijo nuevamente, enviando el mensaje a través de Ageo su mensajero: estoy con ustedes y los bendeciré. En otras palabras, el mensaje es primero lo primero. Ahora vayamos a Malaquías. Son unos años después. Y aquí el mensaje no es solo primero lo primero, sino solo lo mejor es lo suficientemente bueno para Dios. Aquí está el mensaje del Señor a Israel, dado a través del profeta Malaquías. Te he amado muy profundamente, dice el Señor, pero tú respondes, ¿en serio? ¿Cuándo fue eso? Y el Señor responde, mostré mi amor por ti amando a tu padre Jacob. Yo no necesitaba amarlo. Rechacé a su hermano Esaú y destruí las montañas y la herencia de Esaú para dársela a los chacales del desierto. Y sus descendientes dicen, reconstruiremos las ruinas. Entonces el Señor de los ejércitos dirá, inténtenlo si quieren, pero lo destruiré de nuevo. Porque su país se llama la tierra de la maldad, y su gente se llama aquellos a quienes Dios no perdona. Oh Israel, levanta tus ojos para ver lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Entonces dirás que verdaderamente el gran poder del Señor va mucho más allá de nuestras fronteras. Un hijo honra a su padre, o un sirviente honra a su amo. Soy su padre y maestro, pero ustedes no me honran, oh sacerdotes, sino que desprecian mi nombre. Preguntan, ¿quiénes nosotros? ¿Cuándo tuvimos en poco tu nombre? Cuando ofrecieron sacrificios contaminados sobre mi altar. ¿Sacrificios contaminados? ¿Cuándo hicimos eso? Nunca hicimos algo así. Cada vez que dicen, no se molesten con traer nada muy valioso para ofrecerle a Dios. Todos los animales están bien para ofrecer el altar al Señor. Sí, incluso los enfermos y los ciegos. Y dicen que esto no es malo. Pruébenlo con su gobernador alguna vez, darle regalos como ese. Verán si está contento.
Dios, ten misericordia de nosotros, recitan. Dios, ten misericordia de nosotros. Pero cuando traen algún tipo de regalo, ¿por qué debería mostrarles algún favoritismo? O si pudiera encontrar un sacerdote entre ustedes que cerrara las puertas y rechazara este tipo de sacrificio. No me complazco con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no aceptaré sus ofrendas. Volviendo al capítulo 3. Dios promete venir y arreglarlas y refinarlas. Versículo 3. Como un refinador de plata, Él se sentará y observará de cerca cómo la escoria es quemada. Él purificará a los levitas, los ministros de Dios, refinándolos como oro o plata, para que hagan su trabajo como Dios, para Dios con corazones puros. Entonces una vez más el Señor disfrutará de las ofrendas que le trajeron al pueblo de Judá y Jerusalén, como lo hizo antes. En ese momento mis castigos serán rápidos y precisos. Actuaré rápidamente contra los hombres malvados que engañan a los inocentes, contra los adúlteros y mentirosos y todos aquellos que engañan a sus jornaleros, o oprimen a las viudas y huérfanos, o defraudan a los extraños y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo soy el Señor, no cambio. Por eso no estás completamente destruido, porque mi misericordia perdura para siempre. Aunque has despreciado mis leyes desde el principio, pero aún puedes volver a mí, dice el Señor de los ejércitos. Ven y te perdonaré. Pero dices, nunca nos hemos ido. ¿Podrá un hombre robar a Dios? Seguramente no. Y sin embargo me han robado. ¿Qué quieres decir con que te robamos? Me han robado los diezmos y las ofrendas que se me deben. Entonces la terrible maldición de Dios te está maldiciendo, porque toda la nación me ha estado robando. Traigan todos los diezmos al alfolí, para que sean comida suficiente en mi templo. Si lo hacen, les abriré las ventanas del cielo y verteré sobre ustedes una bendición tan grande que no tendrán espacio suficiente para tomarla. Pruébenlo, déjenme demostrárselo. Sus cosechas serán grandes, porque las protegeré de insectos y plagas. Sus uvas no se marchitarán antes de que maduren, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones lo llamarán bienaventurados, porque será una tierra resplandeciente de felicidad. Estas son las promesas del Señor de los ejércitos. Tremendas palabras. Debe haber sido horrible escucharlas en aquellos días. El texto es de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, las primeras palabras del versículo 1. Ahora, concerniente a la ofrenda, es un terrible anticlímax, después del capítulo 15, donde Pablo está hablando del Evangelio, la resurrección, cosas tremendas. En el capítulo 15 termina con la asombrosa afirmación, no todos dormiremos, pero todos cambiaremos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahora con respecto a la ofrenda. Y saben, eso es tan típico de la Biblia, que te lleva hasta el cielo y luego te lleva a la tierra con un golpe. Dice ahora, ¿cómo está todo? ¿Cómo va a funcionar aquí abajo? Los dos deben ir juntos. Los cristianos que tienen una mentalidad tan celestial que no tienen ningún uso terrenal, no son realmente buenos anunciando el Evangelio. Hay un sentimiento general de que el dinero es un tema no espiritual. Y no es muy agradable para los cristianos hablar de ello. Es una de esas cosas con las que no podemos vivir si no tenemos dinero, pero que debe ser conservado en silencio lo más posible. Ese es un extremo. El otro extremo es simplemente estar hablando siempre de él y siempre apelando a otras personas para que me den. Una vez fui de visita de puerta en puerta y un hombre abrió la puerta después de que toqué el timbre y dije, soy de la iglesia. Y tan pronto como dije eso, metí la mano en el bolsillo. Le dije, está bien, no he venido por nada, he venido a darte algo. Bueno, dijo, sos la primera persona que viene de una iglesia que no ha pedido dinero para algo. Ese es el otro extremo. Pero ahora estoy hablando de dentro de la iglesia. Estoy hablando de algo que no es sucio. Como el sexo y la política es un poder que se puede usar para bien o para mal. Y los cristianos deben pensar mucho para asegurarse de que es un buen uso y no un mal uso. Es una sorpresa para muchos saber que Jesús hablaba más sobre el dinero que sobre cualquier otro tema. Más sobre el dinero que sobre la oración, o el cielo, o cualquiera de las cosas que etiquetamos como espirituales.
Si quieren ver si tengo razón, revisen en su Nuevo Testamento y subrayen cada versículo en el que Jesús menciona el dinero de una manera u otra. Y se quedarán absolutamente asombrados. Solo es malo cuando se convierte en amor al dinero. Hubo una canción pop de mi juventud que trataba sobre el dinero, que es la raíz de todo mal. ¿Lo recuerdan? Bueno, eso es una cita errónea de la Biblia, que no dice eso, sino que dice que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Y tan pronto como lo aman por lo que es, el dinero se convierte en mamón. Y Jesús dijo que no se puede adorar a Dios y a Mamón. Pero habiendo dicho eso, el trabajo del Señor no se puede hacer sin dinero. La parábola del buen samaritano habla de un hombre que dejó el salario de 2 días con un posadero para cuidar a un enfermo que era desconocido. Fue dinero lo que usó el buen samaritano para expresar su amor al prójimo. Y ustedes no pueden expresar su amor por su prójimo en su totalidad en este mundo sin que aparezca el dinero en algún momento. Además, el trabajo del Señor en sí mismo no se puede hacer sin dinero. Cuando Jesús llamó a 12 hombres para seguirlo, 13 personas tenían que alimentarse todos los días y para ello necesitaban de un fondo. De hecho, tenían un tesorero antes de tener un edificio en la iglesia. Por desgracia, ese tesorero comenzó a apropiarse indebidamente de los fondos. Su nombre era Judas, pero tenía un tesorero. Y la Biblia dice que las mujeres ricas apoyaban a Jesús y a sus discípulos y que el dinero se guardaba en una bolsa, y ellos lo usaban para sus necesidades. De modo que desde el principio Jesús aceptó el dinero y lo usó para apoyar a los predicadores del Evangelio. Es el principio de apoyar un ministerio, ya sea el de los ancianos que enseñan, los ancianos que cuidan o los evangelistas. Está bastante claro en el Nuevo Testamento, el trabajador es digno de su salario. No diré más sobre eso, lo menciono solamente porque los cristianos a veces también sienten que es inmencionable que haya cristianos pagados, por así decirlo, o los ministerios apoyados no están del todo bien. Ahora tenemos que mirar las Escrituras con cuidado. La obra del Señor hoy necesita dinero, no hay duda sobre eso. ¿Importa cómo lo obtengamos? Durante cientos de años, las iglesias de Inglaterra fueron sostenidas por impuestos. Y todos los que vivían en Inglaterra tenían que pagar a la iglesia un diezmo de sus impuestos. Si no podían pagarlo en dinero, lo pagaban en bienes. Y la aldea generalmente construían un granero de diezmos para guardarlo. Todos eran grabados, nadie tenía libre elección. La iglesia simplemente lo cobraba con autoridad y había que pagar. No vivimos en ese día, estoy tentado a decir gracias a Dios que no lo hacemos. Porque muchos de los primeros bautistas fueron a prisión en lugar de pagar un impuesto por la obra del Señor, usando el principio de que debe venir como una ofrenda a voluntad. ¿Es correcto que la iglesia acumule reservas e inversiones para tener una gran propiedad, para vivir de las inversiones del capital del pasado? De modo que incluso si no se recibe nada en la actualidad, el trabajo puede continuar. ¿Es correcto para las iglesias tener un bingo, tener una fila de máquinas tragamonedas? ¿Debemos tener de esas en el nuevo edificio? Se dio mucha publicidad recientemente al cura que ganó una fortuna en las apuestas de fútbol. E iba a dar parte de ella a la iglesia de la que era cura. Una circunstancia irónica. El gol que le hizo ganar todo eso fue el gol que provocó el desastre en la Ibrox Park y provocó la muerte de 66 personas. Muy extraño eso. Pero ¿debe la iglesia estar involucrada en una larga ronda de bazares y ventas y bingos y todo lo demás? Vamos a ver algunos de estos temas. ¿El fin justifica los medios? La frase mágica "todo es por una buena causa" es como un cheque blanco para cubrir todo lo que nos quisiéramos hacer para obtener dinero por medios justos. Bueno, veamos la Biblia. ¿Cuáles son los principios generales? El principio número 1 es que estamos llamados a vivir por fe en Dios. Todo lo que decimos debe comenzar aquí. Tenemos un Padre rico, que todo lo que hagamos proclame eso. Algo anda mal si la iglesia siempre se presenta al mundo exterior como un pobre que lucha para llegar a fin de mes. No es un buen testimonio. Tenemos un Padre en el cielo que posee toda la plata y el oro del mundo. Si estamos siempre luchando para llegar a fin de mes,
Estamos anunciando que hay algo que está mal entre nosotros y Dios. Estamos mostrando que salimos de su familia de alguna manera. Así que nuestras finanzas tienen que estar organizadas de la manera tal que la gente va a decir, no sé de dónde viene. Y luego nosotros podamos decir, somos muy afortunados de ser hijos de un padre rico que proporciona todo esto. Ese es el testimonio que debería provenir de todas las finanzas. Pero ¿qué significa realmente vivir por fe? Creo que será mejor que diga lo que tengo que decir y luego salga por la puerta lateral inmediatamente después del servicio. Pero dejen que diga exactamente lo que entiendo que esto significa. Todos los cristianos están llamados a vivir por fe. Ahí es donde empiezo. Y cualquier definición de vivir por fe que implique que la mayoría de los cristianos no lo hacen, porque reciben un salario o un estipendio, simplemente no es bíblico. Cuando miro a Jesús y a Pablo, que son quizás los mejores ejemplos para tomar, uno humano y el otro divino, en primer lugar descubrí que ambos estaban preparados para trabajar de manera regular para obtener ingresos. Uno carpintero y el otro haciendo carpas. Además descubro que ambos estaban dispuestos a dejar que los demás supieran de su necesidad. Una vez más, vivir por fe se tiende a interpretar como que mantienes tus necesidades completamente en secreto. Y solo dejas que Dios las conozca y no debe tener ninguna otra fuente de ingresos. No debes trabajar para vivir, debes dejar que Dios te provea. Ahora, ¿Jesús vivió por fe esos 18 años? ¿Pablo vivió por fe cuando hizo tiendas de campaña como misionero? Sí, ambos lo hicieron. Vivir por fe es vivir por obediencia. Ahora veamos este asunto de dar a conocer las necesidades. Jesús le dijo a la mujer en el pozo de Samaria, dame un poco de agua. Alguien puede decir, bueno, solamente estaba tratando de entablar una conversación con ella. No suena como Jesús usar un recurso como ese. En realidad nunca consiguió esa bebida, pero más tarde en la cruz dijo, tengo sed. Y no estaba tratando de entablar una conversación en ese momento. O mira la vez que necesitaba un burro para entrar en Jerusalén, para hacer algo que el Señor le había dicho que hiciera. Ve y dile eso a ese hombre, necesito el burro. Y no deberíamos, creo, tener un tabú sobre dejar que la gente sepa lo que el Señor necesita para su trabajo y lo que se necesita para trabajar. Todavía sí estamos confiando en Dios. Ahora, algunas personas tienen un don especial, de fe, diferente de la fe ordinaria, por la cual todos tenemos que vivir. Se menciona en 1 Corintios 12 como un don de fe. Y algunos, para desafiar al resto de nosotros y para ser un tipo particular de demostración de la bondad de Dios, están llamados a vivir sin ningún otro medio de apoyo. Y doy gracias a Dios por su fe al hacerlo. Pero déjenme darles una cosa interesante del Antiguo Testamento. Los judíos, y mencioné esto esta mañana, tenían que vivir por fe para su pan de cada día en el desierto, porque no podían cultivar nada, no tenían nada propio, y tenían que pedirle a Dios para que lo envíe desde el cielo. Y Él lo hizo milagrosamente. Pero llegó un día en que Dios dijo, de ahora en adelante no se los voy a dar más en esta manera, tienen que trabajar para obtenerlo. Pero tengan cuidado, no sea que dejen de confiar en Dios cuando cultiven su propio pan. En otras palabras, tengan cuidado de que esto no mate su fe. Ahora tendrán que trabajar por ello. Tengan cuidado de que no olviden que yo les doy su fuerza para obtener su riqueza. Es más difícil vivir por fe cuando has conseguido un ingreso estable, pero aún estamos llamados a hacerlo. Y la fe para mí es ser obediente a lo que Dios te dice que debes hacer en relación con las necesidades. Si dice que mantengas esa necesidad oculta, que la fe la mantenga oculta, si Él dice que lo hagas saber, entonces la fe lo dará a conocer. Pero la fe es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Sería trágico si le dijéramos a la gente que porque tiene un trabajo, porque trabaja como carnicero o panadero, no es posible que esté viviendo por fe. Fe es ser carnicero o misionero, tener un medio para mantenerse. Fe es hacer tiendas de campaña, o ser carpintero, o ser carnicero, o salir a lo desconocido, sin saber de dónde vendrá la próxima comida. La fe es vivir como Dios te dice, lo que significa que cada uno de nosotros y cada confraternidad debe decir a Dios, ¿qué quieres que hagamos con este fondo que tenemos acá juntado? ¿Quieres que lo mantengamos en secreto y no se lo digamos a nadie? Si quieres que no lo mencionemos o quieres que demos a conocer la necesidad a la gente,
Y luego, si eso es lo que quieres, entonces lo haremos. Pero la fe dice que queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Y confiamos en Él para cubrir nuestras necesidades. Ahora la segunda cosa. La respuesta de Dios a nuestras necesidades será proporcionada a través del pueblo del Señor. Ese es el segundo principio del Nuevo Testamento. El mundo puede hacerse la idea de que dependemos de la caridad del mundo para nuestra existencia. No es así. La obra del Señor, según la Biblia, es ser apoyados por el pueblo del Señor. Se nos dice específicamente en el Nuevo Testamento, no tomar nada de los gentiles. En otras palabras, si es el trabajo del Señor, entonces la responsabilidad de financiarlo es nuestra, del pueblo del Señor. No es responsabilidad de los que no le pertenecen. Ahora el dinero no cae del cielo, no baja por la chimenea, sale del bolsillo de alguien. Viene porque el Señor le dice a alguien que lo tiene que se lo dé a alguien que no lo tiene. Así es como se opera. Así que es maravilloso saber con qué frecuencia alguien con una necesidad particular de una suma exacta ora y Dios toca el corazón de otra persona para darle la suma exacta para satisfacer la necesidad. Una y otra vez he visto que esto sucede y es emocionante cuando pasa. Alguien dijo una vez, cuando el Señor tocó mi corazón, estaba muy cerca de mi billetera. Y hay algo interesante en esto. Alguien dijo, mi religión personal es personal, quiere decir, es dinero para todos. Después pueden pensar en eso. Ahora, la carga del Señor debe ser llevada por el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque los que no son salvos nunca deben tener la idea de que pueden comprar su camino al cielo con dinero. Es por eso que nunca debemos darle la impresión de que si das tu dinero tienes una participación en la gloria, como si pagaras una suscripción. Dios lo pone en el lado del crédito. Y es por eso que Pablo dice que trabajó haciendo tiendas de campaña y que no tomó dinero de los hermanos, porque quería que supieran que el Evangelio es gratis. Es el único regalo realmente gratis. Hay regalos gratis en tu paquete de copos de maíz, pero ya los has pagado. Y todos esos regalos gratis que dan las películas, que están regalando con esto y con lo otro, no lo crean, no son gratis. Solo hay un regalo gratis, y eso es la vida eterna. Ahora, me han criticado por decir esto antes, porque el costo de todo lo que tienes es costo, no lo creo. Es por esa razón que la gente del Señor toma la carga. Esto plantea dos preguntas prácticas. Voy a comentar sobre ellas y luego apresurarme antes de pisar demasiados huevos. La primera, los esfuerzos de recaudación de dinero. Y dos, pasar una colecta en el servicio. Solo diré algunas cosas al respecto y pueden acercarse a mí luego del encuentro y lo discutiremos. Sobre los esfuerzos para recaudar dinero. ¿Qué pensamos realmente sobre esto? He conocido dos perspectivas en la iglesia cristiana. Una, que nunca debes hacer otra cosa que no sea un regalo directo de dinero, y el otro, que siempre debes estar haciendo ventas de garage. Nuevamente debo confesar que puedo simpatizar con ambos. Aquí va otra vez mi ser comprometido. Pero voy a tratar de captar algunas cosas buenas de ambos. Pero voy a decir que no creo que una fraternidad cristiana debe dividirse por esto. Habiendo dicho esto, me parece que las pautas son estas. Algunas personas no pueden dar dinero, pueden dar tiempo, pueden dar energía, pueden dar una habilidad. Quieren dar algo de sí mismos y no están en condiciones de dar dinero. Y quieren hacer algo para ayudar. Y creo que es legítimo a los ojos de Dios siempre que lo que hacen nunca se represente como una caridad. ¿Cómo evitas esto? ¿Cómo evitas que suceda? Lo evitas viendo que las personas que se benefician de lo que haces obtienen un valor tan bueno por su dinero o por lo que sea que no están dando a la casa del Señor. En otras palabras, si realmente estoy haciendo algo por ellos, que ellos necesitan y dándole un buen valor y ofrezco más de lo que vale para que puedan obtener un mejor valor de mí que de otra persona en términos de servicio o mercancías, entonces no estás dando trabajo al Señor. Y la persona está haciendo entonces voluntariamente exactamente lo mismo que cualquier otra persona al salir y trabajar en una oficina y traer algo de dinero el domingo y ponerlo en la bolsa. Porque obtuvieron dinero al dar servicio a otra persona. Ustedes pueden decir, es posible que no quieras esto, que no tenga mucho valor, pero todo es por una buena causa. Eso es suplicar.
Y es muy fácil que las cosas se salgan de la línea al ofrecer bienes y servicios de buen valor a una especie de mendicidad disfrazada. Y diciendo es una ayuda para el nuevo edificio de la iglesia. Por lo tanto, probablemente sea mejor no mencionar que es una ayuda. Que solo digan, ¿puedo hacer esto por usted? Y luego puedo estar bastante seguro de que no se compadecen de ustedes como un pobre y diciendo, sí, después les voy a dar dinero. Así que creo que si lo hacemos de esa manera es probable que veamos que ya no recibimos obsequios de personas de afuera. No tanto como si estoy trabajando en una oficina y el jefe me da mi salario y puse algo de eso en la bolsa del domingo. Mi jefe no lo ha puesto en el trabajo del Señor. Él me lo ha dado por los servicios prestados, que Él valora en esa cantidad, y no veo diferencia entre hacer eso como un trabajo y hacerlo voluntariamente para ayudar. Ahora, ¿qué hay sobre el plato de colecta? Entonces, se podría, por supuesto, sacar del plato de colecta cuando pasa. Y he oído hablar de una iglesia en Estados Unidos que dice, si alguien aquí está en necesidad, no duden en sacar del plato en lugar de poner. Alguien aquí esta noche me lo contó. Está bien, siempre y cuando conozca a todos los que están allí. Y siempre que sea una confraternidad madura, responsable y limitada, porque puede haber abusos. Y también está el problema de que es poco probable que aquellos en necesidad real satisfagan la necesidad de esa manera. Entonces me gustaría subrayar que espero que se sientan sin ninguna obligación de poner nada en el plato. Es solo una cuestión de conveniencia. Cuando pasa, y si no sienten simpatía por el trabajo y no quieren poner nada, no pongan nada. No me preocupa a mí, y a nadie más le preocupa. No queremos que nadie se sienta que es una presión, como una súplica, que te pongan un plato en la cara. Hay problemas prácticos en una iglesia donde vienen muchos extraños y muchos visitantes que no conocen la situación detrás, sobre tener una caja en la puerta de entrada, que es lo que tienen algunas iglesias. Pero al pasar un plato asumimos dos cosas. Primero, que querías venir aquí. Espero que no haya nadie aquí que no quiera estar. Si estás aquí y no querías, entonces no pongas nada. Es demasiado tarde. Ve al señor Gardiner después y retíralo. En segundo lugar, asumimos que si viniste, al menos querías contribuir con algo para los gastos de darte esta oportunidad de estar. Seré muy práctico ahora y les diré que algo que un hombre de negocios me dijo hace algunos años cuando acababa de convertirse en cristiano. Me dijo, ¿sabes que he tenido un replanteamiento completo sobre mi forma de dar al Señor? He calculado que a esta iglesia le cuesta 3 chelines y 6 peniques por semana, por persona, proporcionar las instalaciones. Y me acabo de dar cuenta de que si eso es todo lo que pongo, solo estoy pagando lo que tengo. Y no le he dado nada al Señor. Eso fue un pensamiento. Y fue hace algunos años, y la inflación nos alcanzó y acabo de hacer una pequeña cuenta. Le cuesta a esta iglesia 5 chelines por persona por semana proporcionar todas las instalaciones que tenemos aquí, con todas nuestras reuniones y todo lo que hacemos. Es una cifra muy simple de recordar. También pueden ser 25 nuevos peniques. Estoy desactualizado, pero ahí está. El hecho es que es tan barato, más barato que cualquier asiento de cine y más barato que cualquier otra cosa, se debe simplemente al hecho de que tanta gente brinda ayuda voluntaria y porque el Señor nos ha llamado para ayudar. Háganlo con mucho gusto y como un acto de gratitud al Señor. Bueno, eso es muy práctico para el pueblo de Dios. El tercer principio de las Escrituras es la diferencia entre una deuda y una ofrenda. Según el Antiguo Testamento, usted le debe mucho al Señor y su ofrenda voluntaria comienza después de pagar eso. En el Antiguo Testamento, un judío le debía al Señor una 10ª parte de sus ingresos para proveer para el ministerio de adoración, para el sacerdocio, para el templo, para la obra del Señor. Cada judío tenía que dar un 10º a Dios, y no era una ofrenda libre. Solo que lo que él daba después de eso era una ofrenda libre. Y este hombre de negocios regresó a mí y me dijo, descubrí algo más. No creo que le haya dado nada a Dios hasta haberle dado un 10º más. Eso fue bastante revolucionario. Era un cristiano reciente y realmente estaba reconsiderando el uso de su dinero. También me dijo, hace 4 años el Señor me habló y le dije no. Y ahora que me he convertido en cristiano, he calculado lo que el Señor habría tenido de mí si yo hubiera sido cristiano durante los últimos 4 años. Y aquí tienen, haz con ello lo que sientes que se debe hacer. Trajo lo que debía. ¿No es asombroso pensar así? Y lo maravilloso que es cuando un cristiano es así con los negocios. En el Nuevo Testamento no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley de los diezmos. Pero los que conocemos a Jesús
y hemos recibido su gracia. Debemos sentirnos menos obligados que el judío que no conocía a Cristo y que no conocía la salvación como la conocemos. Les dejo para que lo piensen. Las ofrendas voluntarias de los judíos eran principalmente para edificios de adoración. El tabernáculo fue construido con ofrendas voluntarias, no con los diezmos. Y de hecho costó unas 300.000 libras en nuestro dinero de valor de hoy. 300.000. Y fue tremendamente lujoso. Obtuvieron un valor mucho mejor por eso que el que nosotros obtendríamos por la mitad de ese dinero. Bañaron en oro esto y aquello y lo otro, y les puedo asegurar que nosotros no estamos haciendo eso en el nuevo edificio. Dieron ofrendas voluntarias, dieron joyas, dieron su dinero y lo construyeron para el Señor. Ahora permítanme pasar a los principios particulares. ¿Cómo damos al trabajo del Señor? No dando propinas. Algunas personas se han avergonzado de que la media corona desapareció cuando iban a la iglesia. ¿Cuál era ahora la moneda de tamaño decente para poner? No damos propina a Dios. Tampoco le damos lo que sobra después de que hayamos pagado nuestras deudas. Aquí están los 5 principios de la entrega bíblica. 1. Das una proporción. Déjenme volver a lo que dije, que cuesta 5 chelines o 25 centavos de libra mantener este edificio por persona. La ley no iguala los costos entre personas, porque un chelín de una persona a veces es más que una libra de otra. El principio que recorre todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la Biblia es que das una proporción de lo que obtienes. Si es un poco lo que obtienes, es un poco lo que das. Si es mucho, das mucho. En otras palabras, das a medida que el Señor te prospera. Tú no comparas tu ofrenda con la del vecino. Tu ofrenda se compara con lo que guardas, con nada más. Y das como el Señor te ha prosperado, das una proporción. Y por lo tanto no lo dividimos todo entre los miembros y decimos que cada uno debería dar tanto. Pero lo que sí decimos en el nombre del Señor es que cada uno debería dar una proporción de sus ingresos. A veces me preguntan si esto se debe calcular en ingreso bruto o en ingreso neto, después de los impuestos. Lo que yo creo es que debe ser ingreso bruto, porque el impuesto que pagas es parte del costo de vida, para brindar educación y hospitales y otras cosas que disfrutamos. ¿Por qué debería compensar eso? Ni pensaría compensar el impuesto por mi automóvil o las comidas escolares para los niños o la comida y luego la ropa que obtengo. No creo que se debe tomar lo que se obtiene y luego decir qué proporción debería tener el Señor. En los Estados Unidos es mucho más fácil. Una de las razones para dar mejores donaciones en los Estados Unidos es que el primero 20% de mis ingresos se puede usar como donaciones para obras de caridad. Y luego se cobran impuestos desde allí. Ojalá se pudiera hacer algo así en Inglaterra. Sería mucho más simple y mucho más fácil que este sistema terriblemente complicado. Aunque en este país tenemos que hacer eso y el señor Colony puede guiarlos a través de la jungla muy rápidamente y simplemente, si desean recuperar el impuesto sobre todo lo que dan. Principio número 1, proporción. Número 2, prioridad. No preguntas al final de la semana qué le queda a Dios después de que hayas pagado tus deudas. Alguien dijo una vez, pero mira, tengo muchas deudas. ¿No es correcto pagarlas primero? La respuesta es que tienes una deuda con Dios que viene primero. Primero a Dios, luego a los hombres. Por eso mi abuela tenía unas latas con ranuras. Gas, electricidad, vacaciones. ¿Han visto esas pequeñas latas? Pero la del final era el tesoro del Señor. Y esa siempre se llenaba primero. Y luego se las arreglaba con el resto, a pesar de tener 3 hijos. Prioridad. Número 3, mantener la privacidad. Siempre debe ser anónimo. Y de hecho, los compromisos, al decidir que el Señor te da tu dinero, el apoyo al trabajo durante los próximos 12 meses de la iglesia, nadie debe saber quién dio ese dinero. Es entre tú y el Señor. Se mantiene en secreto. El Señor dijo que incluso deberías mantenerlo en secreto para ti mismo. No dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda hace. Porque si lo haces empiezas a pensar, yo hice eso. Entonces empiezas a pensar que sos un buen muchacho. Así que ni siquiera lo sepas tú. Olvídalo, deja que sea anónimo. Incluso para ti mismo, privacidad.
En siguiente lugar, el principio de privilegio. El Señor ama a un dador alegre. Escuché al señor Lindsay traducirlo, parafrasearlo así: aleluya, aquí está el plato. Bueno, no estoy seguro de que sea una traducción precisa, pero capta el espíritu de lo que el Señor quiere. Él ama al dador alegre. ¿Conocen esa historia sobre el chico que le dieron 2 monedas, una para la colecta y otra para el helado? Perdió una, así que se quedó con la otra para el helado. No la dio a la colecta de la escuela dominical. Dijo: el Señor ama al dador alegre, y yo no podría haberla dado alegremente, así que me la quedé. ¿Pero qué es exactamente un dador alegre? Significa que considera dar, un privilegio sagrado. ¿Puedo dar? ¿Quiere decir que el Señor tendrá mi dinero? ¿Quieres decir que el Señor usará lo que yo pongo? Es estupendo. Eso es un dador alegre. Un dador reticente es alguien que dice: bueno, supongo que tenemos que mantener el lugar en marcha, supongo que debo poner mi granito de arena y supongo que significa dar mi dinero. Un dador alegre considera que es un privilegio hacerlo. Finalmente, el último principio es el principio del beneficio. El dinero que se le da al Señor debe darse para conseguir un beneficio para Él, no para el dador. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Siervo malvado y perezoso, si hubieras puesto mi dinero en algún lugar, habrías obtenido un poco de interés y yo habría obtenido algún beneficio de él. El hombre era malvado aunque no se había deshecho del dinero y no lo había perdido. Dijo: aquí está tu dinero, me lo diste, aquí está tu dinero. Y el Señor dijo que no había ganancias en él. Para él. ¿Qué significa eso? En la práctica significa tener mucho cuidado de dónde das tu dinero. Significa darlo donde va a beneficiar al Señor. Significa estudiar el trabajo del Señor, como los corredores de bolsa estudian los números en el periódico en el tren de la mañana. Significa decir dónde va a trabajar el Señor, dónde viene el beneficio, y significa que no lo tires en una caja para los misioneros y lo dejas ahí. Y dices: bueno, he hecho mi parte. Dices: ¿dónde quiere Dios que invierta este dinero? ¿Dónde servirá esta bendición? ¿Dónde lo va a utilizar? ¿Dónde está desarrollando una cosa nueva? ¿Dónde está queriendo avanzar? Una de las peores cosas que podemos hacer con el dinero de los cristianos es utilizarlo para mantener vivo el pasado. A veces me estremezco cuando veo grandes colectas para los monumentos antiguos en nombre de la Iglesia. No debemos gastar nuestro dinero en cosas que no van a beneficiar al Señor y siempre debemos preguntar: si pongo aquí, ¿va a traer un buen interés a la obra de Dios? Y eso implica responsabilidad y pensamiento y oración, y significa tomar la responsabilidad personal de dónde usted pone su dinero. En relación con el trabajo misionero, espero que realmente le pregunten al Señor: ¿dónde quieres que vaya esto? ¿Dónde te va a beneficiar más? Y luego puedes ponerlo en un sobre y tienes que poner la dirección a la persona a la que quieres que vaya, y nuestro hermano Douglas aquí lo verá. Irá directamente. Pero invierte tu dinero sabiamente. Solo tienes una cantidad limitada. Ponlo donde es útil. No lo pongas todo en tu iglesia local. No creo que sea correcto. Si diezmas, te sugiero que des la mitad a tu iglesia local porque la Biblia dice que es tu responsabilidad, pero no lo pongas todo allí. Toma la otra mitad y di: bueno, ¿ahora dónde invierto esto en el reino de Dios? Deja que Dios decida esas proporciones. ¿Han escuchado cómo lo hacemos aquí? Básicamente, nuestros ingresos son muy simples. No tenemos reservas, no tenemos saldo acumulado, no tenemos inversiones para el fondo de la iglesia. Y cada año, si hay un poco más de lo que necesitamos, decidimos qué hacer con él. Lo enviamos, de hecho, en teoría, si ustedes dejaran de dar este domingo a la iglesia, podríamos durar alrededor de un mes. Y luego desapareceríamos. De hecho, muchos de ustedes han prometido, si el Señor les permite, dar ciertas sumas durante los próximos 12 meses. Si ustedes miran el boletín, encontrarán 2 cifras: donaciones corporativas y ofrendas abiertas. Las donaciones corporativas vienen de aquellos que han hecho una promesa al Señor para apoyar el trabajo aquí. Y verán que alrededor de 2/3 de lo que recibimos viene de aquellos que sienten que el trabajo del Señor aquí necesita su apoyo personal. Si usted quiere compartir en eso, puede rellenar ese formulario, pero no voy a decir nada más porque no estoy aquí para mendigar. Por último, voy a darles una mala y una buena noticia. La mala noticia es que la situación económica en Gran Bretaña está afectando muy seriamente la obra del Señor.
Y les voy a decir cómo. En primer lugar, la huelga de correos está afectando gravemente el trabajo del Señor. Debe ser muy difícil ser un cristiano en la oficina de correos en estos días. Y está afectando profundamente a las sociedades misioneras que reciben donaciones. También ya han oído en la televisión que algunas organizaciones benéficas han ido a la quiebra como resultado de la huelga de correos. En segundo lugar, cada vez que en Gran Bretaña se devalúa, salvamos nuestro pellejo financieramente a costa de la difusión del Evangelio. Y una sola sociedad misionera, una sola de 70, tuvo que encontrar otras 65.000 libras al año, solo para mantener el nivel, después de la última devaluación. Si la devaluación no nos ayuda en este país, tengan en cuenta que detiene nuestra mayor exportación, el Evangelio de Jesús. Y en tercer lugar, la inflación ya hace muy difícil llegar a fin de mes. El dinero ya no está ahí como antes. Los años 70 van a ser difíciles. Por eso les doy esta mala noticia. Si se quiere mantener la obra del Señor durante la próxima década en este país y a través de este país en el extranjero, solo se hará por los cristianos reduciendo su nivel de vida. Eso está muy claro. Lo haremos. Les digo de que lo hizo. Hubo una vez una persona que hizo precisamente eso. Fue muy rico, pero por nosotros se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, nos enriqueciéramos. Su nombre era Jesús. ¿Qué dice ese texto? Dice que Jesús redujo su nivel de vida, dejó atrás las riquezas del cielo. Vino y vivió como un pobre carpintero aquí, para que podamos ir a vivir y caminar por las calles doradas de la gloria. Es entonces cuando nuestros corazones pueden estallar de amor y gratitud, para que digamos la durísima oración: Señor, estoy dispuesto a reducir mi nivel de vida, para que tu obra se realice. Y la buena noticia: Dios no será deudor de nadie. Nunca tendrás a Dios en deuda. Nunca. Puedes dar y dar y dar a Dios y nunca lo tendrás en deuda. Dios no se permitirá ser deudor de nadie. Y el testimonio de los que dan es que reciben más de lo que dan. Escuchen la promesa de Malaquías de nuevo. Traigan todos los diezmos a mi bolsa para que haya suficiente comida en mi templo. Y voy a abrir las ventanas del cielo y derramar sobre ustedes una bendición tan grande que no podrán soportarla. Pruébenlo, dice él, pruébenme ahora. Y cuando le das a Dios, pruebas esto. Las matemáticas de Dios son a la inversa de las matemáticas de los hombres. Ellos dicen que cuanto más das, más pobre serás. Las matemáticas de Dios son: trae los diezmos y yo derramaré la bendición. Creo que estamos al borde de una nueva era en la vida cristiana en este país, en la que vamos a tener que apretarnos el cinturón por Jesús. Creo que eso va a ser un punto de inflexión. Creo que va a ser uno de los factores que va a revivir el pueblo de Dios y a hacer grandes cosas. Oremos. Padre, confesamos libremente que nos gusta ser tocados por tu Espíritu. No estamos tan dispuestos a ser tocados en nuestro dinero. Nos damos cuenta de todo lo que dice tu palabra sobre esto y cada uno de nosotros se siente avergonzado. Pensamos en las riquezas en las que vivimos, la afluencia de nuestra sociedad. Pensamos en las necesidades de los demás y pensamos en la necesidad de difundir el Evangelio. Lo apretado que se está poniendo. Padre, oramos para que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser absolutamente honestos contigo, para hacer lo que nos dices.